lejos. Bienvenidos a Mirando Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. El martes pasado no pudimos editorializar el tema, pues si bien se marcaba una tendencia, no teníamos el resultado certero. Se realizaron las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente la importancia de los Estados Unidos de Norteamérica a nivel planetario y también en el Paraguay es de fundamental importancia. Por eso queremos hacer referencia a estas elecciones celebradas el 5 de noviembre, o sea, el martes pasado. La pregunta que hay que hacerse, y que uno está obligado a hacerse, no solamente como analista, sino también como observador de la política, o quizás también como protagonista de la política. ¿Cambia algo con Trump? ¿Va a haber una diferencia entre Trump y la administración Biden, que es la administración que ha perdido estas elecciones? O sea, entre republicanos y demócratas. En Estados Unidos la alternancia es un fenómeno natural. Lo que no suele ser muy normal es que un presidente, después de haber sido presidente, haber sido derrotado, vuelva a la presidencia de la República. Pero convengamos que yo creo que las cosas van a cambiar, no van a cambiar en su esencia. El mundo no cambia en su esencia, en su sustancia, pero sí el mundo cambia en su manera que tiene de expresarse. La política se va a expresar de manera diferente y creo que van a haber escenarios en donde van a sentirse que las jugadas, la posición política que ejerzan los Estados Unidos va a tener no solamente matices, en algunos cambios creo que van a cambiar. Recuerdo yo que cuando se celebraba el triunfo de la democracia liberal, cuando caía el muro de Berlín, todo el mundo pensaba que íbamos a empezar una suerte de linealidad política. O sea, la historia iba a atravesar solamente el camino de la democracia liberal y la economía libre de mercado. Obviamente, el presente nos demuestra otra cosa. Después de 1989 hasta la fecha, estamos hablando de más de 30 años, hoy yo creo que el debate, y Trump creo que entiende esto, y hay una élite norteamericana que entiende esto, el debate en el campo ideológico y político y militar y comercial se va a dar entre el modelo de China continental, que es el modelo de economía de mercado con autoritarismo en lo político, y el modelo, llamémosle norteamericano, que es de la democracia liberal con economía libre de mercado. Esos van a ser los dos sistemas que hoy por hoy van a estar de alguna manera hegemonizando el debate político y el debate ideológico. Yo creo que cada vez va a haber menos espacio para el debate desde el punto de vista del socialismo, no socialismo, la lucha de clases, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver que la gente va a tener que decidir, o los países van a decidir, ¿seguimos el modelo chino o seguimos el modelo norteamericano? Obviamente las zonas de influencia van a ser de fundamental importancia para esto. O sea, China va a tener su zona de influencia, va a reivindicar, y Estados Unidos también va a reivindicar la misma zona de influencia que China va a reivindicar. Por eso es importante entender la complejidad que significa los asuntos en política internacional. Todo el mundo cree que el conflicto, o el eje o el motor del conflicto va a ser la guerra de Ucrania. En los últimos años la guerra de Ucrania, lamento por el pueblo ucraniano que ha fallecido en este intento de defender su libertad, Ucrania pasa y siempre estuvo en segundo orden. El problema principal para Trump y para la administración norteamericana se centra en el Pacífico. El mundo, el progreso económico, la expansión económica, la expansión tecnológica y conflictos todavía latentes de la Segunda Guerra Mundial no resueltos, como la división de Corea, los conflictos que existen entre Japón y Rusia por la posesión de unas islas y el predominio chino en el Asia, va a determinar que Estados Unidos tenga que priorizar el Asia-Pacífico. El Asia-Pacífico sigue siendo y va a ser
en el futuro inmediato seguirá siendo, y en un futuro inmediato, el eje central de la política exterior norteamericana, porque ahí está la gran competencia económica y comercial. De hecho, con Trump podemos esperar, algunos dicen Trump es un antiglobalista. La globalización, la motorización, la fluidez de la globalización no depende de Trump y no depende de los chinos. Es una realidad que a todo el mundo se le ha escapado de la mano. O sea, la globalización existe, podrá ser frenada, podrá ser enlentecida. Lo que está demostrado es que a pesar de que haya globalización, a pesar de que haya flujos migratorios, a pesar de que haya grandes intercambios comerciales entre los bloques y entre los países, lo que no se puede negar, y ese fue el error que cometieron los globalistas, es que el Estado-Nación está caduco. El Estado-Nación no está caduco, el Estado-Nación no va a perecer, el Estado-Nación seguirá siendo la base de la arquitectura del ordenamiento internacional. El ordenamiento de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, creado por los norteamericanos, desde el punto de vista financiero, los organismos financieros y también la Carta de Naciones Unidas. Y va a tener vigencia, pero va a tener vigencia, creo yo, en algunos aspectos más relativa. ¿Por qué razón? Porque el mundo hoy en día también se ha convertido en una poliarquía. ¿Qué hay que decir? Muchos países emergentes que, digamos, van a ejercer liderazgos en su zona. Hoy en día, como en el año 89, cuando triunfa la democracia liberal en el mundo con la caída del muro de Berlín, todo el mundo entendía que la hegemonía norteamericana se iba a prolongar. De hecho, siempre decimos que el siglo XX fue el siglo de los norteamericanos. Y el siglo XXI será el siglo de los chinos, será el siglo de los norteamericanos, será el siglo de la India, será el siglo de Pakistán, será el siglo quizá de Europa, también, pero de una manera mucho más marginal, en el sentido de poder incidir en los asuntos internacionales de lo que se entiende la alta política, no la política, la baja política, asuntos domésticos. Estoy hablando de la política relacionada a la estructura política militar, a la distribución del poder y a la distribución de los mercados en el mundo contemporáneo. Creo que Trump va a pretender practicar una suerte de aislacionismo. Estados Unidos se va a aislar de muchos procesos internacionales. De hecho, ya le dijo a los europeos, ya en la administración anterior, Europa se tiene que hacer cargo de su propia defensa. Creo que el injerismo humanitario de la administración demócrata, que en algunos casos creo que condujo a grandes errores, creo que no se va a dar. Creo que va a asistir la competencia con China. Creo que el principal propósito de Trump va a ser mantener la soberanía de Taiwán, porque eso es un eslabón político-militar para cualquier tipo de movilización de China continental. El mismo caso va a ser en el Medio Oriente, que es la segunda agenda trascendental para los norteamericanos, el Medio Oriente. La situación de Israel, creo que Trump va a ser leal a Israel, creo que Trump va a tener sus ojos puestos en Irán, y los ojos puestos en Irán significa tratar de debilitar la relación ruso-iraní, pero por sobre todas las cosas, la prioridad en este caso va a tener que ser debilitar la alianza económica, política, no digo militar, entre Rusia y China continental. Por último, Ucrania, lo digo con mucho pesar, es la gran perdedora de este nuevo escenario que se va a plantear de aquí a 4 años. Por otro lado, ¿en qué nos va a afectar a nosotros los paraguayos? Nos puede afectar a América Latina en su conjunto. La doctrina Monroe de 1823 está también un poco perimida, en el sentido que hoy tenemos mayor inversión de China continental en el continente que mayor inversión de Estados Unidos. Aquella tesis de que en el hemisferio oeste no entraba ninguna potencia europea, América para los americanos, yo creo que es una realidad
preclusa, perimida, que no va a tener vigencia en un futuro inmediato. ¿Qué nos espera a nosotros los latinoamericanos? ¿Qué nos espera a nosotros los paraguayos? La agenda norteamericana se va a centrar por sobre todas las cosas en temas de seguridad, en temas de lavado, en temas que tengan que ver con la transparencia. Creo que la impronta de los derechos humanos va a seguir siendo un estandarte, porque un estandarte diferenciador de China y de Rusia va a seguir siendo un estandarte de la política norteamericana, pero no va a ser el eje central de los Estados Unidos. Estados Unidos creo que va a plantear una política exterior verdaderamente centrada, como siempre lo ha hecho, en crudos intereses, pero por sobre todas las cosas, el retraimiento norteamericano de muchas zonas del mundo, porque la presencia norteamericana a nivel planetario tiene un costo muy elevado. Y no olvidemos que en 40 años, China continental, en 40 años, desde 1980 hasta la fecha, China continental sacó de la pobreza a 800 millones de chinos. China continental, depende cómo se mide, tiene el mismo tamaño que la economía norteamericana, o aún mayor, con una diferencia. China continental no tuvo un ataque a ningún otro país y tampoco, digamos, disparó un solo tiro. O sea, el crecimiento exponencial de China es algo hoy por hoy irrefrenable. ¿Cuál va a ser la materia de conflicto? Taiwán. Taiwán va a ser un problema conflictivo entre ambos países porque obviamente Estados Unidos no puede ceder en ese caso. Nosotros los paraguayos fortalezcamos, robustezcamos nuestras instituciones, que nadie crea que porque ganó Trump las cosas van a cambiar en el Paraguay. Hay políticas trazadas en los Estados Unidos de décadas atrás. En este sentido, me cuesta creer que Trump en muchas cosas se aparte para América Latina y para el Paraguay de lo que fue la política exterior de Biden. Aparte, América Latina, salvo México y Brasil, para los Estados Unidos se volvió agenda de segundo orden. Enseguida estamos con José Ocampos para hablar de ideologías políticas. Enseguida.